Buenos días a todas y a todos. Antes de nada, gracias por asistir a la interesante charla o conversación que vamos a tener con dos directores de estudios, que los introduciré posteriormente, sobre el concepto o la realidad de la desventaja competitiva que se está produciendo por el uso o por los usos secundarios, lo que llamamos reusos, usos secundarios de los contenidos editoriales lamentablemente en nuestro país, y principalmente por dos sectores, uno la administración pública y otro las corporaciones. Nos vamos a basar para hacer este análisis en una iniciativa que lanzamos el pasado julio. La iniciativa tiene el nombre de Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita y una iniciativa que lanzamos con tres objetivos. El primero, informar de la situación, porque lo que no se informa no sucede y, por lo tanto, no es una realidad, lamentablemente. El segundo, plasmar el análisis de qué está pasando realmente. Y el tercero, intentar generar un movimiento para promover cambios que reduzca o elimine esta situación de desventaja competitiva. Para ello, como he adelantado, la primera acción que hemos realizado es un análisis compuesto por dos estudios que están a disposición de todos ustedes en una URL, una dirección de Internet que es observatorioculturaescrita.org, y cuya conclusión, y me estoy avanzando un poco, aunque luego trataremos otros temas, es que efectivamente existe una desventaja competitiva que está lastrando el poder de creación del sector editorial en nuestro país. Y decía que este primer ejercicio de análisis está compuesto o integra los resultados de dos estudios. El primer estudio es el análisis comparado de la situación de los derechos de autor por los usos secundarios de los contenidos editoriales en Europa, y fue dirigido por el profesor Julio Cerviño. Julio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Julio Cerviño trabaja en el Departamento de Economía de Empresa de la Universidad Carlos III, y en este estudio lo que ha hecho la universidad, lo que ha hecho Julio como director del mismo es, primero, analizar, determinar y cuantificar esa desventaja competitiva por dos cuestiones. Primero, uno, que puede ser una cuestión amable, que es que las tarifas que se han fijado por los titulares de derecho en nuestro país son más asequibles que la media europea, incluso comparado a paridad de poder adquisitivo, que es un método de armonización correcto de las tarifas, de los precios en distintos países. Y el segundo, debido a la falta de remuneración efectiva por la reutilización de estos contenidos. Luego entraremos más en profundidad a que nos des alguna observación o recomendación, o ya te plantearemos una pregunta lo suficientemente comprometida para que podamos sacar algo de jugo a estas jornadas. El segundo informe ha sido el realizado por Héctor Jiménez, que es el director ejecutivo de Cubo Investigación y Estrategia, y el nombre de este segundo estudio es La piratería en línea de los contenidos editoriales en español. Porque aunque parezca mentira, y voy a pegar una pequeña introducción sobre el tema, el perfil del pirata del contenido editorial es distinto del perfil del pirata de otro tipo de contenidos. Luego entraremos con más profundidad a que nos detalles el porqué de esta argumentación. Tenemos 35 minutos para realizar la exposición y la respuesta a unas preguntas que vamos a plantear, y luego dejaremos un tiempo que espero que me vayan indicando si vamos más allá de la hora o no, para que ustedes puedan realizar las preguntas que consideren interesantes. Antes de dar la palabra o de pasar a las preguntas, sí que me voy a permitir realizar una pequeña exposición a título de presentación, que las tenemos ahí en pantalla, sobre los principales resultados del estudio, por lo que me voy a desplazar al atril para así, de una forma rápida, explicar el contexto.
El estudio, como decía, se presentó el pasado julio. Y los principales resultados que se descubrieron en el mismo, que se confirmaron lamentablemente en el mismo, fueron los siguientes. Ahí tienen ustedes el dato de las diferencias de recaudación por habitante en cuanto a remuneración por reutilización de contenidos editoriales que se produce en nuestro país frente a la media europea. Es decir, en España la remuneración media por habitante es de 0,48 euros y en los países considerados homólogos la media se va a 1,52 euros al año por habitante. Lo que comentaba anteriormente, perdón, porque me he pasado, lo que comentaba anteriormente también es importante, porque lo relevante no es solo que las tarifas son más asequibles aquí, incluso a paridad de poder adquisitivos, sino que hay podemos llamarlo incumplimiento, no remuneración a los titulares de derecho. Existe, por tanto, un bajo nivel de concienciación en general en nuestra sociedad sobre la necesidad de remunerar a los creadores por la reutilización de estos contenidos. Un segundito. Aquí estoy. Aquí tienen ustedes uno de los resultados principales que se obtuvo en el informe de comparación de la remuneración. Y es de donde sale el 0,48 de la media de remuneración por la reutilización de contenidos en España, situándonos, como pueden ver en la tabla, en el número 14, comparado con los países que presentan derechos y usos de contenidos editoriales similares. No hay que decir que, lógicamente, la realidad de algunos países pues, está más establecida o ha estado ya conviviendo durante más años, han mantenido una relación más trabajada entre usuarios y titulares de derechos, pero, sin embargo, por ejemplo, pueden ver que la remuneración media en países como Lituania se sitúa en 2,79, muy por encima de los 0,48 en la que nos situamos en nuestro país. Y este dato, perdonen que juego un poco con las transparencias porque no estoy seguro de dejarme alguna diapositiva atrás. Y este dato es muy importante. Me voy a explicar. Lo que vimos en el estudio es que en la media de la remuneración obtenida por las entidades homólogas a CEDRO en los países que se compararon, en estos países, de su recaudación, es decir, del cumplimiento, el 55,82% de las cantidades que se recaudaban para titulares venía de usos de la administración pública y el 44,18% del sector privado. La situación en España es totalmente distinta. Lo tienen ahí. Yo creo que el gráfico muestra la disparidad de criterios o la disparidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en España, además del bajo grado de cumplimiento, el grado de cumplimiento, es decir, con las remuneraciones que estamos obteniendo, el 7,54% de la remuneración viene del sector público y el 92,46% viene del sector privado. Además del dato correspondiente al incumplimiento, que en muchos casos viene incluso de una obligación legal, lo que calculó el estudio es el impacto directo, el impacto indirecto y el impacto inducido y el impacto total que generaría en la economía el cumplimiento por parte del sector público de la remuneración con los titulares. Hay un paso previo. El propio estudio determinó que un escenario normal de cumplimiento implicaría que las administraciones públicas en su conjunto, estamos hablando de administración central
autonómicas y locales en las distintas actividades, desde la enseñanza a otro tipo de usos, por ejemplo, los resúmenes de prensa, debería, para cumplir con un escenario medio, realizar una retribución a los titulares de más de 24 millones de euros al año en su conjunto. Esta retribución de más de 24 millones de euros al año implicaría directamente, por la redistribución y la asignación a los titulares de esa cantidad, generaría un impacto directo en estos de 23,7 millones de euros. Y un efecto fiscal lo tienen ahí de 1,2 millones de euros. Pero esto, a su vez, como los titulares disponen de más recursos, esto empieza a generar un movimiento de toda la cadena de creación de contenidos editoriales. Y, por supuesto, los trabajadores, al tener más recursos, consumen más. Que estos son, si yo no estoy equivocado, Julio, y luego nos los podrás explicar más correctamente, los factores que componen el efecto indirecto y el efecto inducido de este movimiento. De tal forma que resulta algo paradójico. Es decir, el cumplimiento total en términos medios con lo que se está produciendo en Europa del sector público, que implicaría un desembolso de 24 millones de euros al año, generaría un efecto fiscal, generaría ingresos fiscales por 20 millones de euros al año. Yo creo que esto es bastante significativo, porque lo que nos viene a decir es que, si se puede llamar coste, el coste total de cumplir con los derechos de autor anualmente serían 4 millones de euros al año. Un caso especial. Todos ustedes sabrán que es un uso normal hacer lo que se llama una distribución de las principales noticias del día que interesan a cada uno de los departamentos o cada una de las empresas. Es una actividad rutinaria. Pues bien, esta es la situación que nos encontramos en general, incluido sector público y sector privado, con el cumplimiento con los derechos de los titulares de la prensa. Y la comparación con países como Alemania, Francia, Reino Unido y el cumplimiento en España. Esta diapositiva ha saltado de estudio y estamos hablando ahora del estudio que Héctor Jiménez realizó sobre el análisis de la situación de robo de contenidos o piratería en España. Hemos pasado de un análisis de remuneración a un análisis de comportamiento. Ahí pueden ver ustedes que, según los datos del estudio, y recientemente la UIPO lo ha confirmado en un estudio este año, que acaba de sacar hace 2 semanas, el crecimiento de la piratería o el robo de contenido está aumentando más en el sector editorial que en el resto de sectores. Y es curioso porque, esto lo explicaremos ahora, Héctor, en las preguntas, se produce una particularidad del perfil de las personas que piratean contenidos editoriales más allá de la identidad transversal de las personas que piratean cualquier tipo de contenidos. Esto lo vimos, es curioso, salió en el estudio y parecía que se trataba de un error, es decir, a mayor desarrollo cultural, más robo de contenidos editoriales. Y a mayor PIB, más robo de contenidos editoriales. Esto viene a romper un poco toda la creencia de que se piratea, se descargan libros, se descargan periódicos por un tema de posibilidades, por un tema de no poder acceder a los contenidos. Pero una reflexión. Piensen ustedes que aquel que se descarga un libro, normalmente se lee el libro. La lectura de un libro es una actividad que requiere de tiempo, requiere de un esfuerzo, y ese tiempo y ese esfuerzo en determinada, digamos, extracto social, o tú seguramente lo puedes explicar mejor, Héctor, no se produce. Es decir, se trata de gente con formación académica normalmente y de perfil alto, el que en mayor proporción descarga o piratea contenidos editoriales.
Les digo que esto nos llamó la atención porque realmente está establecida la otra realidad, o parecería que está establecida en la otra realidad. Y de ahí encontramos que la piratería de contenidos editoriales tiene una realidad común con las otras, pero también su propia particularidad. Y con esto yo termino la introducción sobre los datos rompedores del estudio. Si me van a permitir, me voy a desplazar nuevamente a la mesa y empezaré a realizar algunas preguntas a los directores para que nos puedan ilustrar más sobre su percepción o sus recomendaciones sobre cómo atajar estas realidades dispersas. Bueno, la verdad es que estoy un poco del hombre del tiempo hoy, pero empezaremos con las preguntas. Voy a preguntar, si me permites, Julio, a Héctor primero. Héctor, ¿sigue aumentando la piratería del sector editorial frente a lo que parecería que disminuye en otros sectores? ¿Cuál crees que puede ser la razón? Bueno, pues la verdad es que hemos hecho un estudio que la verdad es que la primera vez que se abordaba, porque era un estudio que hacía un tratamiento de la piratería a nivel mundial. Entonces, lo que hemos detectado son muchos hallazgos, algunos muy específicos, que tienen que ver con precisamente las razones, los motivos por los cuales un usuario accede a este tipo de contenidos. Hay que tener en cuenta que no es que tenga un comportamiento anticíclico la piratería editorial, pero sí que es distinto. Considerad también hay una cosa, o sea, correlaciona bastante también con cuándo sucede el momento en el cual se digitaliza una industria. La primera de las industrias en ser digitalizada fue la música, porque son piezas de poco peso, a sacar desde Napster, los peer-to-peer, etcétera. Luego estaba todo el auge de Apple con los iPods, ¿os acordáis, verdad? Después de esto empezó ya los desarrollos de almacenamiento barato y el ancho de banda, por lo tanto ya empezó a ser damnificada la industria audiovisual y con ancho de banda la televisiva. ¿Qué sucede? Que en este sentido la editorial es la última en haber llegado. ¿Qué sucede? Que las librerías se van descargando y llega un momento que ya están agotadas, por lo tanto tiene que haber nuevas. Además, esto luego convive con los sistemas que han estado evolucionando, como los sistemas freemium y de acceso gratuito a contenidos o pago por acceso a publicidad, etcétera. Esto es un efecto que hace que ya de entrada el componente estacional sea distinto. El ejemplo más claro lo podemos ver en la pandemia, donde si atendemos a todo lo que es la generación de tráfico en el mundo, estoy hablando, a contenidos, a plataformas de acceso donde tienen los servidores contenidos editoriales, siempre pasa lo mismo, que es lo más pirateado es la televisión, luego estaban los contenidos audiovisuales musicales y por debajo estaban los editoriales. ¿Qué sucede en la pandemia? En mayo, concretamente, en mayo de 2020, lo que se produce es, la palabra está tan, el sorpaso. Pues lo que hubo es un sorpaso donde lo editorial y lo musical y lo audiovisual se cruzaron. Esto no es una opinión, esto no es fruto de una encuesta, esto es generación de tráfico a páginas web donde se ofrecen contenidos ilícitos. ¿Qué sucede? Que tú dices, es que la gente de golpe ha dejado de ver contenidos, se ha vuelto la gente loca. Si analizamos, por ejemplo, las ventas de contenidos audiovisuales, por ejemplo, en Estados Unidos, las ventas de Disney, por ejemplo, subieron un 200%, las de HBO casi un 100% y Netflix la mitad, el 50% de incremento. De tal manera que el consumo se condujo hacia la legalidad. Por el contrario, el contenido editorial fue subiendo y además, de hecho, si se observa una serie temporal que sea desde hoy, nos retrotraemos 5 años en la serie temporal, es una línea recta, no hay absolutamente ninguna matización. Os lo voy a dibujar con las manos, o sea, el contenido musical y audiovisual bajan y el contenido editorial sube en línea recta. Por lo tanto, ya directamente lo que tenemos es un componente distinto de acceso. Por lo tanto, ya tenemos lo que es el componente cíclico estacional de cuando se incorpora la piratería y luego, por otro lado, el componente ya directamente que se nota que hay un sorpaso y ya se piratea más. De hecho, el dato del 27% este que habéis estado viendo antes sale de ahí.
considerar que si es el 27% es de todos los contenidos que son pirateados. No estamos hablando únicamente de los contenidos musicales, también entran los videojuegos y el software. Y el 27% del conjunto es editorial. Es mucho, es mucho. Entonces, eso es un poquito el escenario. No tiene nada que ver y, en parte, tiene que ver por lo que él estaba comentando antes, Jorge, que es que el perfilado es distinto. Estamos atendiendo a perfiles que no tienen nada que ver. No es lo mismo un usuario de música que audiovisual, que editorial, y tienen recetas distintas. Gracias, Héctor. Julio, según los datos del estudio y según tu experiencia, ¿cuáles serían las razones de esta falta de remuneración por la reutilización de los contenidos? Y, sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias? Sí. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí a pesar de los ruidos, pero creo que la audiencia tiene mejor sonido que nosotros porque es lateral, ¿no? Lo cual, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí con Cedro. Ciertamente hicimos este estudio durante todo el primer semestre de este año y las razones... la pregunta de Jorge no está en el estudio, de lo cual la verdad que no analizamos, no está impreso en negro y blanco en los motivos, ¿no? Lo cual es más una perspectiva más personal o que fuimos trabajando, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos. Unos, los comentados anteriormente en el estudio de copia. Yo, por ejemplo, lo vivo en la universidad, ¿no? Como profesor universitario está mejorando mi perspectiva, pero no hay una concienciación normal de hacer una copia de un libro, de unas copias. Yo recuerdo, yo creo que íbamos a reprografía, llevábamos un libro, incluso las imprentas de la biblioteca o de la reprografía de la universidad, nadie nos decía nada, ¿no? Lo cual hubo durante mucho tiempo, yo creo, una falta de concienciación general, ¿no? Yo creo que esta concienciación general la trabajaron mucho mejor la gente del audiovisual, sobre todo cuando hubo... yo creo que es buena la labor que estamos haciendo desde el punto de vista de Cedro, porque esta es esta labor que hay que hacer de concienciación, ¿no? Y ya se ha hecho, ¿eh? Hoy, por ejemplo, nosotros llevamos un libro, los alumnos van con un libro y ya reprografía, por lo menos en nuestra casa y otras universidades que yo conozco no lo hacen, ¿no? O incluso apuntes, ¿no? Oiga, ¿tiene usted la autorización del autor? ¿No? Y estamos intentando que los profesores ya pongan el copyright debajo y que pongamos si se puede reproducir o no. Es decir, por un lado hay una concienciación social que es necesaria, ¿no? Que no la hubo, no la hay en las empresas. El dato es evidente, todos los press clippings y lo que es más preocupante, que no lo hay ni en la propia administración. Es decir, si en la propia administración, que es la que regula la normativa y emite la normativa y emite las leyes de derechos de autor, no se los aplica ella misma. Es decir, en esta situación es muy complicado, ¿no? Lo cual yo creo que por un lado hay que empezar por la parte de abajo, que es las nuevas generaciones, universidades, colegios, es decir, con los futuros ciudadanos y profesionales de este país, lo cual yo creo que es el motivo, porque no la hay en estos momentos en el ámbito editorial, y por arriba, ¿no? Porque por arriba realmente la influencia social de quien tiene que cumplir la ley es quien emite la ley, ¿no? Yo creo que esto es de sentido común, ¿no? Y por otro lado, si me permites, Jorge, no sé qué opina la audiencia, lo apunté justo ahora con la presentación de Rubén, es también la presión legal. Es decir, vamos a ver, por un lado hay poca concienciación, pero por otro lado también la presión legal es distinta. Es decir, el sector audiovisual, películas pongamos, está más concentrado. Es decir, aquí lo que tenemos es un oligopolio. Es decir, está Netflix, está Disney, está Amazon Prime por un lado, y en el ámbito de las grandes productoras, grandes estudios. Es decir, hay una concentración. Y cuando hay los temas ilegales de copia, nos encontramos que la presión legal puede tener una contraprestación económica muy alta. ¿Por qué? Porque lo que nos enfrentamos es a una web que tiene 10.000 películas. Y si esto al final podemos calcular, que se está calculando daños y perjuicios, estamos hablando de muchos cientos de millones. Por lo tanto, la actuación legal merece la pena. ¿Qué ocurre en el mundo, a mi entender? El mundo editorial está más atomizado.
está más atomizado. Solo hay que ver pues, qué es bueno, ¿no? Cuántas editoriales, cuántos autores, está mucho más atomizado, lo cual la acción legal es mucho más difícil, es menos rentable, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, concluyen dos temas, pero yo creo que el principal es la concienciación, Y los efectos, pues lo veremos luego, pero los efectos, Jorge lo pone ahí, ¿no? Pero los efectos, vamos a ver, imagínense que podamos llegar a una concienciación y una remuneración en media de la Unión Europea con las tarifas que tenemos, que son más bajas. España es más bajo. Vieron los análisis, son análisis muy objetivos porque están calculados con paridad de compra, es decir, con precios reales, es decir, un euro español comparado con un mismo euro alemán o un mismo euro sueco, estamos muy por debajo. Pero si se cumpliese con las tarifas que tenemos, el incremento sería, como hemos visto, importantísimo, ¿no? Casi, pues bueno, de casi el doble, ¿no? O incluso más, iríamos de 20 y pico a 44. ¿Esto cómo afecta este crecimiento en la industria? Lo vimos en tres niveles, ¿no? Si me permite, lo explico muy brevemente, porque es un tema mucho más de economía, ¿no? Lo que hacemos los economistas cuando hacemos los impactos, ¿no? El efecto directo es autores y editores, pero este efecto es neto. Esto va porque el coste está asumido, lo cual esto iría realmente a la cuenta de resultados o al ingreso neto de sueldo y salario directamente, ¿no? Lo cual aquí realmente esto que ayuda a los editores, pues ciertamente, más inversión en tecnología, más contratación, más nuevas obras, más inversión, y esto al final, queramos o no, es más competitividad en un entorno típicamente competitivo. Después tenemos otros efectos importantes, porque estos ingresos hay que pagar a proveedores, hay que buscar gente que te da nueva tecnología, nuevo software, nuevos equipos. De ahí viene ese efecto indirecto a proveedores, que son realmente compras, usos, y realmente esto genera ese efecto bola, ¿no? Y esos proveedores generan un efecto que hay que contratar sueldos y salarios, ¿no? Y estos sueldos y salarios es más empleo, ¿no? Lo cual, por eso que cuando empezamos a calcular todo esto, y también el tema impositivo, porque claro, estos compra proveedores genera IVA, estos mayores ingresos en una sociedad neta, el año que viene, pues vamos a tener que realmente seguramente pagar impuestos a sociedades. Y los temas de mayor empleo, al final genera más sueldos, pero también IRPF, más impuestos de IRPF. Y todo esto realmente, pues es lo que decía Jorge, ¿no? Casi llegamos a 90 y pico millones y casi a la administración le saldría, hablando casi en plata, gratis, realmente cumplir con sus obligaciones en este tema. Gracias. Gracias, Julio. Una pregunta que no puedo dejar de realizar y creo que es interesante que el público tenga este conocimiento. Héctor, vamos ya justo de tiempo, intentemos agilizar para así dar también, me dais tiempo a pedir vuestras recomendaciones. El pirata de libros, periódicos, revistas, de contenido editorial, ¿cuál es su perfil? A ver, en el estudio que hemos estado haciendo, lo hemos abordado esa realidad de dos formas distintas. Una es macroeconómica y otra es desde un punto de vista de perfil sociodemográfico elemental. El perfil sociodemográfico elemental correlaciona bastante con el usuario tipo de lectura, que en este caso en España pues sobre todo es mujer y una edad entre 30 y 50 años aproximadamente. Es curioso porque si tenemos estudios publicados anteriores, antes el lector era hombre, ahora es mujer, ¿no? Pero lo realmente que llama la atención, y antes lo ha puesto de manifiesto Jorge, es que empezamos a analizar y a correlacionar este acceso a todas las páginas ilícitas a nivel mundial. Lo cruzamos, por ejemplo, con el PIB, con un presupuesto o una hipótesis de trabajo, es decir, los países más ricos tendrán más medidas de protección. Pero lo primero que vimos es que esto no sucedía. A países más ricos, más piratería. Y esto tiene una doble vertiente, que es decir, ¿es que el usuario lo hace más o es que las medidas, porque efectivamente si hay más dinero y más medidas, es que lo están haciendo mal? Cuidado, que eso también puede pasar, que puede haber unas prácticas que sean mejorables o no sean efectivas. Bajamos un nivel más y dijimos, venga, pues vamos a seguir en esta brecha. Entonces hay un indicador muy interesante que se llama Gini, que lo que hace es analizar la desigualdad. Un indicador de desigualdad de la riqueza, porque el PIB es un indicador
medio, pero puede ser completamente desequilibrado. Y lo que vimos es que a mayor desigualdad había menos. ¿Qué quiere decir? Que donde hay un porcentaje de pobres mayores, hay menos uso, hay menos acceso a piratería. Entonces luego encontramos otro indicador fantástico que ya aquí acertamos. Dijimos, ya vamos a parar de perseguirlo porque más o menos lo intuíamos, que es el indicador del desarrollo humano. El indicador del desarrollo humano lo que analiza es la calidad física, intelectual, escolarización, esperanza de vida, etcétera. Y ahí es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la piratería correlaciona positivamente con el desarrollo humano que tienen los países. Por lo tanto, lo que estamos es abordando una realidad que correlaciona más con gente preparada. Por lo tanto, no podemos presuponer que el hecho de que alguien esté preparado vaya a tener un comportamiento más lícito. Lo que hay aquí, además, es que lo ha dicho Julio, es un tema de concienciación, pero es que esa concienciación, cuidado, no solamente se tiene que concienciar a las administraciones, sino a la propia población. Jorge, cuando antes ha hecho la presentación, está muy bien porque habla de hurto, habla de robo y habla en esos términos. Lo que estamos atendiendo es a un acto de que esta persona de una formación académica preparada, con un buen acceso, una buena escolarización, universitario, etcétera, cuando está pasando por delante de un kiosco, roba con toda su cara un periódico delante del kiosquero o se mete en el AFNAC y se roba un libro. Pues eso es lo que está pasando exactamente en el mundo digital y no hay conciencia de que se está haciendo. Y esa es la clave de todo, que es que no se tiene conciencia, la gente no es consciente. Y aquí, entonces, es decir, antes estábamos hablando de la figura de la administración pública. ¿Qué pinta en esto la administración pública? Pues es la que tiene que regular todo esto, porque si hay un problema y la gente está desnortada porque ha perdido la conciencia, lo que tiene que haber son políticas de coherencia respecto a este hurto para evitarlo. Sobre todo, además, cuando es una práctica que está recogida en las cartas fundacionales, por ejemplo, de la Unión Europea. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a analizar ese tema. Si quieres, Jorge, ¿me extiendo más o porque como vamos mal de tiempo? La verdad es que aquí hay carrete, ¿eh? Yo creo que has plasmado un poco una realidad distinta de la que todo el público tiene en la cabeza y te pediría... déjame hacer otra pregunta a Julio y luego ya disparáis los dos. Julio, la OMPI ha publicado recientemente el Índice Mundial de Innovación de 2023 y de él se desprende que Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Singapur son las economías más innovadoras del mundo. España se sitúa en el puesto 29. Si nos centramos en el ámbito europeo, vemos que los más innovadores, los países más innovadores, curiosamente, comparado con la remuneración que estas entidades de gestión de otros países reciben, estos países innovadores coinciden con los países que más remuneran a los autores y editores por la reutilización de sus contenidos. ¿Consideras que hay algún tipo de relación o es meramente casualidad? No, aquí no hay casualidades, ¿no? Hay muchos estudios de esto, ¿eh? No concreto derecho de autor, que es lo que nos atañe ahora, pero derecho de autor está dentro de derecho de propiedad intelectual, pero siempre hay una correlación entre la defensa de los derechos de propiedad intelectual, industrial, marcas, patentes, inversiones, software, derechos de autor y el desarrollo a nivel de innovación, ¿no? Cuando hablamos de innovación, imagínense, pues se habla de todo tipo, ¿no? Pero hay muchos estudios académicos que demuestran, por ejemplo, todo el tema de patentes, todo el tema de derecho, incluso hasta de marcas, porque no solo es el registro, es el depuesto del derecho de esas marcas, en el tema de diseños de productos, es decir, y también, evidentemente, el tema de derechos de autor, ¿no? Cuando a nivel social una empresa, unas entidades, unos inversores entienden que sus dineros, una vez invertidos, los resultados pueden estar protegidos, evidentemente, por pura teoría económica, hay más inversión en conocimiento. Cuando alguien duda si esas inversiones en conocimiento sean temas de autor o sean de patentes, las que sean, o de diseño e innovación, realmente se corre el riesgo de que no sean velados esos derechos y puedan ser fácilmente copiados o imitados, evidentemente las inversiones caen y la innovación de esos países cae. Eso está muy avalado en otros aspectos y realmente aquí pues perfectamente la WIPO o la OMPI lo vienen a decir, ¿no? Muchas gracias. Vamos justito de tiempo. Voy a lanzar una pregunta. La coge el que primero quiera lanzarse, que es
y es un tema que a nosotros nos interesa porque trabajamos en ello, es, ya elegís quién responde primero y quién no, recomendaciones. Nos interesa mucho saber, vosotros como expertos, perfil sociodemográfico, comportamiento sociodemográfico, análisis de estudio comparado a otros países, ¿qué recomendaciones nos daríais al colectivo de autores y editores para trabajar esta desventaja competitiva y que realmente pues, podamos estarnos o podamos encontrarnos en un en un espacio corto de tiempo a nivel de otros países de nuestro entorno? Gracias. A ver, lo primero que hay que dejar claro es que cuando hay una desventaja competitiva, el que pierde siempre es el que tiene algo que perder. Y generalmente es el débil. Y el débil aquí es el autor. Por lo tanto, el damnificado último de todo esto es el autor, no hay que perder de vista. Por lo tanto, vamos a ver qué se puede hacer. O sea, antes hemos visto que a mayor PIB, mayor riqueza, más piratería, por lo tanto es posible. De hecho, se están haciendo políticas de actuaciones para evitar todo esto, pero no están siendo efectivas. Si descendemos a las causas verdaderas, tenemos no sé cómo llamarlo, es un análisis de psicología clínica que se llama la disonancia cognitiva, que es exactamente lo mismo que está pasando cuando se accede a un contenido ilícito, que es que tú lo haces, sabes que estás haciendo mal, pero te justificas porque lo hace todo el mundo, porque los autores están forrados, no pasa nada porque me descargue un libro, cosas así. La ventaja que tiene esto, que esto es de una teoría que hizo un señor, un psicólogo muy famoso, que se llama Leon Festinger, es que ya es gestionable y es tratado a nivel de individuo que se podría extrapolar a la sociedad. Y aquí ya empezamos a tratar temas que pueden ser palancas de actuación en campañas concretas. Por ejemplo, lo primero que habría que hacer es fomentar la autorreflexión en la población, que es la conciencia que antes estaba diciendo Julio. Explorar que cada persona interiorice que está haciendo algo mal y saber que esa persona identifique qué es lo que está pasando mal, porque aquí también pasa una cosa muy curiosa. Los dispositivos cuando se están vendiendo y cuando se está vendiendo tecnología, se está vendiendo la convergencia absoluta. Tú puedes tener acceso a todo, en cualquier momento y en cualquier lugar, pero sin embargo hay unas líneas. Y hay unos límites que son difusos. Por ejemplo, lo de la copia privada, hay unas zonas grises que son complicadas. Hay que fomentar la autorreflexión en los individuos, lanzándoles preguntas. Luego hay otro tema que es lo que es la educación. O sea, los aspectos legales, los aspectos éticos y sobre todo empatizar, porque el damnificado es el autor, sobre todo es el autor, las plataformas no. Por lo tanto, si estamos pensando en hacer una campaña diciendo que el lucro cesante son 1.500 millones de euros, eso no llega. De hecho, hay datos de UIPO directamente donde se está haciendo un perfilado que a la gente le da exactamente igual al autor y a la industria. Lo importante es lo que le pase a él. ¿Cómo se rompe esto? Empatizando, poniendo ojos y cara. Por ejemplo, las campañas de tráfico están muy bien, porque están llegando realmente donde se tendría que llegar. Pero, sin embargo, yo, honestamente, como profesional que estoy metido en el tema y soy sensible a esta realidad, yo no veo nada. No veo nada. A lo mejor a corto plazo sí que se puede hacer algo, pero desde luego los ejes y las pautas, nosotros las hemos recogido en un informe y es prácticamente un manual de cómo poder actuar para poder llegar e impactar de una forma positiva en una población que es indolente. Y además es que va a más. Porque concretamente en el sector editorial no se está reconduciendo el consumo ilícito, sino que es que va a más, mientras que en el resto va a menos. Entonces, yo tampoco me quiero extender mucho porque tengo carrete, insisto, puedo tirarme hablando horas. Pero bueno, gracias por cederme la palabra y ya, gracias. Gracias, Héctor. Lo que creo que me estás diciendo es que quieres hacer otro informe, ¿no? La verdad es que el informe que hemos hecho universaliza tanto la realidad que no sería casi ni necesario, pero está bien ampliarlo de alguna forma. Claro. Tomamos nota. Julio, ¿tú cómo lo ves? Pues muy breve, muy breve. Yo, soy muy pragmático con estos temas. Al ser economista digo, ¿dónde está la recaudación perdida? ¿No? Principalmente comparativa europea. La mitad de la recaudación, que son muchos millones, administraciones públicas. Ahí está. Y realmente 1 millón y pico en empresas, ¿no?
Lo cual yo creo que aquí hay dos visiones. Una, un tema inmediato yo haría, vamos, de acciones directas, no sé cómo llamar esto, de presión, de lobby, pero realmente aquí es donde está una parte importante. Y por parte de la pirámide abajo, pensando a futuro, yo estoy totalmente de acuerdo con Héctor, es mucha pedagogía. Yo recuerdo, me vais a permitir un ejemplo, yo soy gallego, estudié en Santiago de Compostela y cuando estudiaba hacíamos fotocopias, estos temas ni los conocíamos, pero ni los conocíamos, ¿no? A finales de los 80, ¿no? Cuando me fui a mi posgrado, hice mi posgrado en Estados Unidos, recuerdo, había que comprar las fotocopias, que nos decía el profesor, un tocho enorme, ¿no? Y yo veo las fotocopias y digo, esto, pero vaya precio nos cobran. Y es que lo recuerdo hoy mismo, ¿no? Oiga, usted me está cobrando más por esta fotocopia de lo que vale la fotocopia. Y yo decía, oye, esto no, yo no lo pago. No, claro, era un americano diciéndolo a un español recién llegado, ¿no? Es que aquí hay derechos de autor. Y fue la primera vez en mi vida, ¿no? Claro, ahí está la pedagogía donde hay que empezar por la parte de abajo. No sé si en institutos o en universidades esto es fundamental, porque lo que dice Héctor es verdad, nuestros alumnos todavía no están concienciados. Están concienciados de comprar un CD falso, un bolso Louis Vuitton en top manta, eso sí que saben que es falso. En descargar una película, saben que lo están haciendo mal y que es falso porque esa web es falso. Pero es verdad que esa concienciación de fotocopia o de uso todavía no la tiene, ¿no? Y eso hay que empezar por abajo. Ahora, a corto la administración pública y a corto las empresas. Esto es un poco donde estaríamos ahí, esos X millones a corto plazo. Muchas gracias, Julio. Como conclusión, bueno, todos conocemos la trascendencia social, cultural y ayer por la noche se recordó la trascendencia económica del sector editorial en nuestro país y esperemos que actos como este sirvan para dar voz y poner sobre la mesa y que todos ustedes puedan compartir en su red de influencia esta realidad porque es necesario tomar medidas para asegurar la sostenibilidad del mismo. Y ahora daré paso a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Les aviso, eso sí, que intentemos hacerlo rápido porque si no nos cobrará a la Federación de Gremio de Editores alquiler extra de la sala. Gracias. Solo quería pedir, primero, concretar qué se entiende por contenidos editoriales, si se refiere a press clipping, libros completos, cuál es el alcance que tiene el contenido. Y la otra cuestión es conocer o alguien que interprete el cuadro de la página 5 del informe que nos han entregado, porque no tiene título y hay cantidades un poco heterogéneas, me ha parecido, y quería saber. Muchas gracias por la presentación, que es estupenda. Gracias. Contenidos editoriales es cualquier reuso, reproducción parcial de libros, revistas, periódicos y partituras. Y en la página 5 el cuadro en la página 5 efectivamente está hablando de la diferencia por distintos sectores o entre los distintos usuarios de la tarifa que está establecida en España y la media, si yo no me equivoco, media de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de educación primaria, lo tiene usted ahí, en la segunda línea, la tarifa en España son 2,16 euros por alumno año, es decir, en todo un año un alumno tendría que pagar para reproducir legalmente fragmentos de libros, periódicos, revistas y partituras, ocasionalmente 2,16 y la media de la Unión Europea de los países en la muestra son 5,57. ¿De tarifa o hay un déficit de tarifa entre los 2 y los 5 o se trata de piratería? No. Aquí... Otra cuestión, perdón, antes de terminar. He visto luego que se habla de administraciones públicas y hay una diferencia muy notable que en el cuadro no se refleja, porque en el cuadro la media de España es superior a la media europea. Son dos análisis con datos distintos. Uno es la comparación puramente del tarifario y otro es la comparación de la realidad de grado de cumplimiento. Es decir, no solo las tarifas afectan en la cantidad que los titulares están recibiendo,
es que además haya una predisposición de los usuarios de pagar esas tarifas y de cumplir con la ley de propiedad intelectual. Es decir, las tarifas es el precio que se fija. Se pueden pagar, la realidad es que no se están pagando. Las universidades sí se pagan, a pesar de los comentarios que ha hecho el profesor también. Sí, de hecho está ahí señalado. Pero ese es una tabla que analiza las medias. No este en concreto analiza las medias. No, pero está recogido en otro cuadro. Luego, si quiere, lo vemos el estudio entero. Y dejamos preguntar a la compañera. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, además yo vengo de visita desde México y me ha parecido interesantísima la visión del estudio que han hecho. Me llevo el que viene impreso, quisiera saber también si está disponible en línea, porque de lo que me doy cuenta es que coincidimos finalmente en los estudios que se han hecho en México. El público que más piratea textos es un público que los piratea también con un argumento ideológico de desvirtuar o de despreciar, hay que decirlo abiertamente, el trabajo creativo y decir que entonces todo el trabajo creativo tendría que ser simplemente gratuito y para todos. Sin embargo, no son los que tienen menor poder adquisitivo y sí son los que tienen mayor accesibilidad a las comunicaciones, a Internet y a los dispositivos. En México se llega apenas al 86% de acceso a Internet de toda la población, de casi 130 millones de personas. Y no por eso es que la piratería sea más baja. Pero bueno, en fin, la verdad es que el entender que la visión no es por un poder de adquisición, sino es por una conciencia del valor del trabajo creativo, parece que es el punto del que deberíamos de partir, porque uno de los grandes argumentos, sobre todo por los audiovisuales y por el audio, había sido que era por falta de accesibilidad. Pero definitivamente no es así, porque también, un dato importante, en el caso mexicano, los dispositivos inteligentes son más caros que en España y no se paga remuneración compensatoria y no hay el mismo poder adquisitivo. Entonces, sin embargo, la población que sí lo tiene, de todas formas piratea textos y les interesa piratear textos y les interesa tener acceso a las noticias y les interesa tener textos actualizados. En fin, que muchísimas gracias, porque nos había faltado esa visión, nos habíamos quedado en preguntar por qué pirateas y la respuesta más común es porque puedo. Muchas gracias. Efectivamente, la documentación está disponible en la URL. Ahí no aparece, la repito, es observatorioculturaescrita.org. Y respecto a la cuestión más específica de piratería, no sé si Héctor quieres añadir algo. ¿Estamos fuera de tiempo? Muy rápidamente. A ver, los irreductibles galos románticos que piratean por ideología, esto lo tiene bien analizado Uipo, son el 6%. Y eso es muy importante, porque quiere decir que el 94% es gestionable. Ayer escuché una frase muy bonita que me dijeron, uno que estaba en una reunión y se puso a decir tontería, llegó el otro, se cayó y dijo, oye, ¿por qué no has hablado? Y dice, porque mira, los judíos llevan 4000 años hablando con un muro y no han conseguido absolutamente nada, yo no lo voy a conseguir ahora tampoco. Por lo tanto, hay gente que no es gestionable. Ideólogos han montado hasta un partido político, el de los piratas, de no sé qué, en Suecia. Tal. Esos son ingestionables. La ventaja es que son el 6, no son el 94. Y esto es gestionable y eso es un dato que es bueno. No es un dato malo. Respecto a la intensidad de uso, este estudio está cortado. Es un estudio que en el fondo lo que está analizando son los contenidos en español. El 12% de la industria editorial, según nuestros datos, de las editoriales españolas sale hacia afuera, es el 5º país del mundo en emisión. Y en todo lo que es la Iberoamérica, incluyendo también España, claro,
lo que es un 15% más de intensidad de acceso a sitios ilícitos. Y por aquí me están diciendo que tengo que parar y si quieres hablamos ahora del tema. ¿Vale? Venga. Muchas gracias a todos por su paciencia y que tengan buen día.